Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad les quiero comentar el método Ashby para selección de materiales. Y en este sentido decirles que es una temática con la que tuve contacto, conocimiento hace muy poquito tiempo y frente a un comentario que me hizo un compañero de trabajo sobre su existencia, me puse a investigar y en ese sentido quisiera hablarles un poco sobre este tema que me parece muy interesante. ¿Cuál es la problemática en la selección de materiales en el diseño mecánico, no? Evidentemente es un problema que está muy lejos de tener una solución sencilla, de tener una solución única. ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de materiales disponibles, porque la pieza en cuestión va a seguramente tener múltiples requisitos simultáneos. El diseño tendrá que hacerse en todos los casos alcanzando un compromiso entre el desempeño y el costo. Evidentemente que piezas similares se pueden fabricar por distintos métodos de fabricación y ahí vamos a tener una influencia del proceso de fabricación. Y por último, también va a jugar su rol las condiciones reales de servicio. En el fondo lo que queremos decir es que la elección basada solo en la experiencia puede ser insuficiente. ¿Qué es lo que propone el método Ashby? El método Ashby propone una secuencia de trabajos de 6 pasos. En primer lugar, para seleccionar los materiales, ¿no? Como decíamos. En primer lugar, analizar la función, es decir, qué debe hacer la pieza. Y eso tiene que estar definido muy claramente. Segundo paso, las restricciones. ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir la pieza? Por ejemplo, en términos de propiedades mínimas, de geometría, de ambiente, de costo, etc. Tercero, el objetivo. ¿Qué es lo que deseamos optimizar? Y en ese sentido podemos pensarlo en minimizar la masa, minimizar el costo, minimizar el volumen, maximizar la rigidez, maximizar la vida útil, etc. Una vez trabajados los 3 puntos anteriores, nos podemos enfocar en el índice de desempeño, es decir, cómo se va a medir el desempeño. Y para ello vamos a combinar propiedades, normalmente de a dos propiedades, en un índice que refleje el objetivo y las restricciones del problema. A partir de los diagramas de Ashby que hacen o que corresponden al punto 5, vamos a establecer cuáles son los materiales que cumplen mejor lo que nos estamos planteando, y para eso podríamos utilizar diagramas que están en su bibliografía de una propiedad versus otra propiedad. ¿Para qué? Para poder comparar familia de materiales y descartar alternativas. Finalmente, en el paso 6 se hará la selección del material, es decir, se definirá cuál es la mejor alternativa y de esta forma habremos seleccionado el material más adecuado y hemos verificado o verificaremos su factibilidad técnica y económica. El método de Ashby está principalmente enfocado, decíamos, en la selección de materiales, pero evidentemente en función de la forma de la pieza estará en alguna medida involucrado el proceso de fabricación. Estos aspectos son también muy importantes de estudiar, pero por lo menos en esta presentación no los vamos a tener en consideración. Vamos hacia los diagramas de Ashby, que son uno de sus
más allá de la propia metodología, uno de sus aportes más importantes. ¿Cuáles son las características? Compara múltiples propiedades en forma simultánea, normalmente de a pares. ¿Para qué sirven esos diagramas? Porque nos permiten visualizar familias de materiales con relación a ese par de propiedades. De esa manera facilitan el descarte de alternativas y un ejemplo que nos podemos plantear podría ser el de módulo elástico versus densidad. Entonces, los diagramas de Ashby son representaciones gráficas en las que en cada eje corresponde una propiedad del material, como puede ser el módulo elástico, como puede ser la tensión de fluencia, como puede ser la densidad o el costo. A su vez, dentro de esos diagramas, los materiales se organizan en regiones según su familia. ¿A qué nos referimos por familia? Metales, polímeros, compuestos, cerámicos. El agrupamiento por familias nos permite reconocer tendencias y de algún modo descartar de forma rápida aquellos grupos que no satisfacen los requisitos del diseño. Y por ejemplo, en el caso de buscar una estructura liviana y rígida, un diagrama del tipo módulo elástico o módulo de Young versus densidad nos va a permitir identificar los materiales con una mejor relación entre rigidez aportada por el material y su peso, facilitando de esta manera la selección de alternativas más eficientes. Bueno, acá tenemos un típico diagrama del libro de Ashby. Seguimos con el mismo ejemplo de módulo elástico versus densidad y lo que nosotros podemos apreciar acá es los materiales agrupados por colores. Por ejemplo, los metales están en esta zona en anaranjado, los polímeros están en esta zona en color azul, los compuestos están en esta zona en color violeta y bueno, los materiales cerámicos los tenemos en esta zona con esta coloración amarillenta. Fíjense que ahora vamos a hacer un análisis como si estuviésemos mirando con una lupa, ¿no? Y ahí hemos marcado particularmente las aleaciones de aluminio y los compuestos de fibra de carbono. ¿Qué es lo que se observa? Se observa que las aleaciones de aluminio tienen una densidad mayor que los compuestos de fibra de carbono y a su vez los compuestos de fibra de carbono poseen un mayor módulo de Young, un mayor módulo de elasticidad longitudinal. Entonces, yo les quiero comentar un ejemplo que considero muy interesante y que tiene que ver con la evolución de los chasis de los autos de la Fórmula 1, yendo desde el aluminio aeronáutico hacia la fibra de carbono. Entonces, a modo de introducción, podemos decir que hacia los finales de la década de 1970 y comienzo de los años 80, la Fórmula 1 experimentó un aumento muy significativo de las exigencias estructurales sobre los chasis de los automóviles, debido principalmente a tres factores: el incremento de las velocidades, el incremento de las cargas aerodinámicas. En aquella época, hacia finales de la década del 70, apareció el efecto suelo y en esto está en relación con el incremento de las cargas aerodinámicas y por último de los requisitos de seguridad. Los monocascos de aluminio, ampliamente utilizados hasta ese momento, comenzaron a presentar limitaciones, ya que para incrementar su rigidez
era necesario agregar material, y si agregábamos material lo que estábamos haciendo es aumentar el peso total del vehículo. Entonces, la necesidad de incrementar la rigidez sin aumentar la masa, lo que hizo fue convertir de algún modo al diseño del chasis en un problema ideal para aplicar el método de Ashby. En esta imagen estamos viendo un Williams, si mal no recuerdo, del año 1981, que en su monocasco de aluminio utilizaba los panales, las estructuras de aluminio denominadas panales de abeja u honeycomb en inglés. Los panales de abeja que se insertaban en las placas lo que buscaban es el incremento de la rigidez. Entonces decíamos que la función del chasis era soportar las cargas estructurales, mantener la geometría del vehículo y proteger al piloto. Cuando uno va a las restricciones, ¿con qué nos encontramos? Elevada rigidez, resistencia mecánica, lo que uno demanda del monocasco, absorción de energía en los impactos y el cumplimiento de las dimensiones reglamentarias. Es decir, que el objetivo principal consistía en minimizar la masa, manteniendo un elevado desempeño estructural, y decíamos que los equipos lo lograban a través, en esa época, de utilizar monocascos construidos con paneles de panal de abeja o honeycomb, como se dice en inglés. Ahora, una cuestión muy importante de comentar tiene que ver que cuando por aquellas épocas había accidentes, como el aluminio suele tener una tensión de fluencia relativamente baja y por otro lado también tiene un endurecimiento bajo, lo que sucedía era que frente a los choques muchos de los corredores quedaban atrapados, y al quedar atrapados, si por alguna razón había un incendio en el automóvil, evidentemente el piloto terminaba falleciendo, que fue lo que pasó con el piloto Paletti de Osella, creo recordar en el año 1981. Entonces, en el método de Ashby se pasa a trabajar con el índice de desempeño. Y en el caso de los monocascos, donde buscamos maximizar la rigidez con bajo peso, el índice de desempeño está dado por la relación entre el módulo de Young y la densidad. ¿Qué es el índice de desempeño M mayúscula? Una combinación matemática de dos propiedades del material, con el cual se puede construir uno de los diagramas de Ashby. La función va a ser transformar, me refiero al índice de desempeño, un problema complejo en un único parámetro de comparación. En este caso, decimos que vamos a utilizar el cociente entre el módulo elástico y la densidad, en donde el módulo de Young representa la rigidez y la densidad el peso asociado al material. Toda vez que el índice nos dé un valor elevado, significa que vamos a tener una alta rigidez con un bajo peso, que es la característica que nosotros deseamos para una estructura liviana y rígida, como tiene que ser el monocasco de un Fórmula 1. Entonces, si el monocasco fuese de aluminio, tenemos menor rigidez y menor peso. Si fuese de acero, evidentemente que no lo eran, pero tendríamos alta rigidez, porque el módulo de Young es 3 veces más elevado, pero tendríamos una elevada densidad, con lo cual el peso del vehículo se volvería totalmente no sería
un peso adecuado, sino que estaríamos muy por encima del límite inferior que suelen fijar los reglamentos. Finalmente, en el caso de la fibra de carbono, dispondríamos de un material de alta rigidez y baja densidad. Bueno, fue así que en el año 1981 un ingeniero inglés, Barnard de McLaren, basado concretamente en este análisis, diseñó y construyó el primer monocasco de fibra de carbono. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, cuando en un aluminio tenemos un módulo de Young de 70 gigapascales y una densidad de 2,7 toneladas por metro cúbico, en el caso de la fibra de carbono tenemos un módulo de Young que puede ir entre 150 a 250 gigapascales con una densidad de 1,6 toneladas por metro cúbico. Cuando uno hace la relación entre el módulo de Young y la densidad, nos da 26 para el aluminio y el valor mínimo para la fibra de carbono es de 93,7. Es decir, vemos un índice de un material que nos va a entregar mayor rigidez con menor masa, y eso es concretamente lo que desembocó en este monocasco de fibra de carbono. Es decir, que la evolución de las exigencias del diseño lo que hicieron fue modificar el material óptimo. Acá tenemos concretamente el vehículo del cual les estaba hablando, el McLaren MP4-1, que tenía un monocasco, un chasis de fibra de carbono. Este vehículo demostró que era posible fabricar un monocasco más rígido, liviano y seguro que los diseños tradicionales de aluminio. Y la confianza en los materiales compuestos de fibra de carbono aumentó de una manera exponencial entre los distintos fabricantes de autos de Fórmula 1 a partir del accidente que sufrió John Watson en el Gran Premio de Italia en el circuito de Monza en el año 1981, donde tuvo un accidente muy violento. El vehículo se partió en dos, el motor fue por un lado con la caja y lo que era el monocasco por otro, pero el corredor se bajó sin ningún tipo de problema porque el monocasco mantuvo totalmente su forma después del accidente. Esto en alguna manera hizo las veces de validación del monocasco de fibra de carbono para ser utilizado en la Fórmula 1, y a partir de allí, bueno, todos los equipos en forma paulatina empezaron a adoptar este material para este destino de fabricación de monocascos, como decíamos. Por último, y a modo de conclusión, respecto del método de Ashby, lo que podemos decir es que reduce el número de opciones posibles, convierte una decisión subjetiva en una objetiva, porque estamos haciendo uso de una metodología, de un procedimiento para definir nuestro material, nos va a permitir comparar diferentes materiales y, por otro lado, va a integrar el desempeño y requerimientos de diseño. Finalmente, y ya a modo de cierre, podemos decir que el mejor material no es el más resistente ni el más costoso, sino aquel que mejor satisface los requerimientos del diseño.